Vamos a compartir la palabra del Señor para este día. Palabra que llega en momentos donde hay personas que se encuentran cansadas, donde hay quienes están debilitados, quizás que bajaron los brazos, algunos se rindieron por momentos, pero la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Y esta palabra, si bien tuvo un cumplimiento en el momento en el cual los redimidos de Sión, aquellos que volvieron de la cautividad y pudieron gozarse al ver la liberación de Dios, también cumplimiento con el Mesías, y tendrá un cumplimiento futuro también. Pero esta palabra nos alienta, nos anima a que podamos fortalecer nuestra vida. Esta palabra nos alienta a que no es en vano lo que hacemos. Esta palabra nos muestra que habrá una recompensa y que la recompensa en nuestra vida produce gozo. No por la recompensa en sí, sino por el cumplimiento de la promesa, sino por el tiempo de alivio, sino por el tiempo en el cual aquello que uno espera se cumple. Cuando todo lo que has soñado, todo lo que has plasmado en un tiempo llega, en un tiempo lo recibes y te gozas por eso. De esa manera también el hombre llegará. Pero hay quienes hoy quizás se encuentran así, en esa condición. Por eso el Señor trae una palabra por medio del profeta Isaías, para que pudiesen levantarse, para que pudiesen saber que el futuro que les espera es glorioso. Hay veces que los hijos de Dios se desaniman a tal punto de pensar que no habrá bendición. Hay quienes hoy están atemorizados. Hay quienes hoy le dan más autoridad a las cosas malas que pueden suceder o a los hechos que ocurren en este mundo, que a la promesa de Dios y al tiempo de cumplimiento de esa promesa, a la palabra que el Señor nos ha dejado y a la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque antes de que el Señor llegase a nuestro corazón, éramos ciegos, estábamos secos en nuestra vida, de manera tal que Él dice que aquel que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora hay algo que brota de nuestro corazón, hay algo que está en nuestro interior. Nuestra vida estaba seca, nuestro corazón mal, nuestros sentimientos incorrectos, nuestros valores cambiados. Y al llegar el Señor a nuestra vida, todo comienza a ser transformado, todo comienza a cambiar. No solamente lo que sucede en mi vida, sino todo a mi alrededor es transformado. Y eso es lo que dice Isaías aquí. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Y le habla a aquella persona que hoy pueda encontrarse en medio de ese momento donde su corazón está decaído, donde se siente desanimado, donde ha perdido las fuerzas. Pero la palabra de Dios llega en el momento correcto, llega en el momento preciso, en el momento que el corazón lo necesita, en el momento en el cual estamos al borde de caer, de confundirnos. La palabra de Dios viene para rescatarnos, y la obra del Señor es justamente esa: rescatarnos, libertarnos, librarnos, salvarnos. Esa es la obra del Señor, esa es la redención del Señor para nuestras vidas. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en esta mañana y vamos a compartir la palabra de Dios en el capítulo 35 del libro de Isaías. Isaías capítulo 35. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 35, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón.
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. Aleluya. Santo es Él. Dice la palabra con referencia a quiénes, a los redimidos. Con referencia a aquellos que se encontraban cautivos, secos. Dice la palabra, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Esto habla acerca de la nación de Israel, verdaderamente. Esto habla acerca de una vida, de una persona la cual era todo lo opuesto a lo que estás oyendo. El Señor dice, florecerá, habrá bendición. Lo que era estéril ya no será así. Por eso dice, alegres el desierto y el sequedal. Regocíjese. Otra versión de la Biblia dice, regocíjese el arabay y florezca como el lirio. Florezca exuberante y desborde júbilo. Alégrese y cante alabanzas. Porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ciertamente hoy en día aquellas ciudades se han convertido en jardines y en huertos de riego a todas las naciones. El desierto fue transformado. Pero esta palabra también tiene que ver con lo que dice la Escritura en el Salmo cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Y cuando David clama, haz volver, así como los arroyos del Negev, haz volver nuestra suerte como los arroyos del Negev. Y se conoce que luego de que los arroyos, luego de que se desbordaron los ríos y llegaron a aquel lugar, quedaba todo un jardín hermoso, todo florecido aquel lugar. Y así, de esta manera, cuando llega la libertad de Dios, cuando llega la bendición de Dios en nuestra vida, lo que estaba seco, lo que era estéril, lo que no tenía vida, ahora comienza a florecer. Es la promesa de Dios, florecerá. Será algo diferente. Por eso dice la palabra, se alegrará el desierto y la soledad. Se gozará, dará cánticos, dará alabanza. Cuando el Señor llega a nuestra vida, produce gozo, produce alabanza, produce esperanza tras el cambio que había en nosotros y la promesa de Dios de lo que ha de venir. Esta palabra habla acerca de los redimidos del Señor, los que fueron libertados, las promesas dadas a aquellos que serían libertados del cautiverio y que el cumplimiento tendría en sus vidas al ver que lo que estaba muerto ahora tiene vida, que la esperanza brotó, que la promesa de Dios llegó y el cumplimiento a sus vidas. Florezca exuberante y desborde júbilo, alégrese y cante alabanzas, porque fue dada la gloria del Líbano, así le fue dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Si ellos verán la gloria de Jehová, la majestad de nuestro Dios. ¿Cuál es el motivo de gozo? Que han conocido y que verán la gloria de Dios. Y eso lo cambiará todo. En la actualidad podemos decir que esto se ha cumplido. En el tiempo pasado también
tuvo su cumplimiento. Mientras que el Señor caminaba enseñando a las multitudes su gloria, las personas pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver la gloria del Señor manifestarse. Cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo, no tiene que ver con eso, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios, para que sea vista la gloria de Dios. Y esa es la gloria de Dios que ahora traería gozo, esperanza. Esta palabra, por medio de Isaías, habla acerca de un futuro glorioso, pero la promesa de un futuro glorioso, ¿a quiénes? Aquellos que verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es la promesa que habla antes de la condición del corazón, antes de las dificultades que esto presenta o de la situación que pudiera haber en el corazón, en una vida. Para que no te olvides que hay promesas de Dios, para que no te olvides que un día lo que es estéril, lo que está muerto, florecerá. Para que no te olvides que un día tu condición era así y el Señor produjo el cambio. Donde no había vida, ahora hubo vida. Pasamos de muerte a vida. La obra del Señor en nosotros. El cumplimiento en un tiempo de la historia, pero también el cumplimiento que esto tendrá en el futuro. Ahora, dice la palabra de Dios, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. El Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuál es la situación o la condición? Que las manos están cansadas y las rodillas endebles, debilitadas. Cuando una persona tiene las manos cansadas, le cuesta poder trabajar, sus manos no lo acompañan. Y cuando uno tiene las manos cansadas, no puede hacer la tarea. Hay quienes tienen sus manos cansadas y no pueden servir a Dios. Hay quienes tienen las rodillas endebles, debilitadas. Y cuando tú tienes la rodilla debilitada, tú no puedes caminar. Tú no sientes la fortaleza para caminar, las rodillas se te flexionan. Están débiles. Te puedes caer en cualquier momento. Por eso no avanzan. Porque las manos se han debilitado. No solo para exaltar a Dios, no solo para levantar sus manos y para darle gloria a Dios, las manos se han debilitado, sino para trabajar, sino para la tarea. Las rodillas no solo se han puesto débiles para doblarlas ante el Señor y para orar, sino también para avanzar en el camino de Dios. Hay quienes se han detenido en el camino, hay quienes han dejado de trabajar, hay quienes han dejado de avanzar, como hay quienes han dejado de adorar y han dejado de orar a Dios, han dejado de buscar su presencia. Olvidaron las promesas, olvidaron la provisión maravillosa de Dios y la promesa de que un día todo aquello que era desierto y soledad será un jardín de riego y que florecerá a aquellos que han visto la gloria del Señor, a aquellos que han visto la hermosura del Dios nuestro. Pero sin embargo el Señor conoce que hay quienes se han debilitado, hay quienes hoy tienen las manos cansadas y ya no pueden trabajar. Hay quienes hoy tienen las manos cansadas y ya no pueden levantar las manos porque se sienten fatigados, cansados. Hay quienes, producto de los golpes y las situaciones de la vida, se han debilitado. Hay quienes, a causa de no ver la promesa de Dios cumplirse, bajan los brazos y dejan de pelear, dejan de avanzar, dejan de caminar, porque se han debilitado.
Hay quienes hoy están en esa condición, creyentes, que un día caminaron con Dios, que un día llevaron la palabra, y cuán hermosos fueron los pies de los que anunciaron la paz. Pero ahora están debilitados, no avanzan. Sus piernas, sus rodillas están débiles para orar a Dios. Sus manos se han debilitado. Pero dice esta palabra, fortaleced las manos cansadas. Fortalece tus manos para trabajar, para servir a Dios. Fortalece tus manos para exaltar a Dios. Porque exaltamos a Dios con nuestro servicio, exaltamos a Dios con nuestra alabanza. Le rendimos nuestro corazón. Pero este es un camino y un camino constante. Un camino en el cual debemos perseverar en la fe. Y debemos avanzar. La palabra de Dios nos presenta este camino como una carrera. Y una carrera continua hasta llegar a la meta. Una carrera en la cual debemos avanzar sin detenernos. Quizás hay quienes hoy se sienten cansados y dicen, ya no puedo continuar. Ya no puedo seguir adelante, ya no tengo fuerza en mis manos y mis rodillas están débiles. La palabra de Dios dice, fortalece. Es tiempo de que puedas fortalecer tus manos. Es Dios quien adiestra tus manos para la batalla. Es Dios quien pone la fortaleza. Porque dice la palabra, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando el Señor habla al corazón que está decaído, al corazón que hoy se siente así, cargado de temores, aquel que no avanza porque ve las dificultades, aquel que no avanza porque ve los peligros, aquel que no avanza porque ha encontrado en el camino variables, situaciones que no esperaba. Pero sin embargo, esta palabra viene para decirte, debes continuar, debes fortalecer tus manos. Cuando una persona, por algún motivo, ya sea un accidente o alguna lesión que haya tenido, comienza a hacer lo que es rehabilitación, comienza a hacer ejercicios pequeños. Si su problema está en su mano, entonces comenzará a trabajar su mano, a ejercitarla apretando una pelota o trabajando con aquellas como mancuernas que uno aprisiona. Irá trabajando con pequeños estímulos hasta que la mano vaya respondiendo. Uno va fortaleciendo de esa manera. ¿Cómo se fortalecen las manos? Trabajándolas. ¿Cómo se fortalecen las piernas? Ejercitándolas. ¿Cómo fortalecemos un área de nuestro cuerpo la cual consideramos débil? Justamente trabajando en esa área. Es todo lo contrario a lo que por ahí uno piensa. Para fortalecer o para hacer que algo deje de molestarnos, quizás diga, lo que tengo que hacer es dejar de hacer esfuerzo sobre ese músculo. Pero no, es todo lo contrario. Si una persona tiene problema en lo que es la espina dorsal, debe trabajar esa parte de la espalda para poder fortalecerse. Una persona que va al gimnasio debe fortalecer aquellas partes del cuerpo las cuales son más débiles, las cuales producen un cansancio y una fatiga, a veces impidiendo el entrenamiento o el entrenamiento adecuado de alguna parte del cuerpo. En definitiva, lo que se hace es comenzar a trabajar y comenzar a ejercitar de a poco esa área. Lo que se ha debilitado aquí son las manos y las rodillas. Y mientras que una persona tiene las manos cansadas, no puede trabajar. Y la manera de poder fortalecer sus manos es comenzar a hacer trabajos pequeños.
comenzar a integrarse en cosas pequeñas. Te has debilitado a tal punto en el que ya no avanzas y no caminas hacia ninguna parte. Debes integrarte y debes comenzar a hacer cosas pequeñas. Y de a poco irás sintiendo la fuerza en las manos para poder hacer algo más, para poder ejercitar un poco más, para poder trabajar en algo que sea más pesado. Pero la forma no es totalmente dejando todo. Cuando el músculo llega a una fatiga muscular, te dirán, mira, lo que tienes que hacer es dejar de ejercitar ese músculo, ha llegado a una fatiga. Pero se entiende que el cansancio de algunos no tiene que ver por el mucho o el exceso de trabajo, sino más bien porque están trabajados en su corazón, sino más bien con una debilidad, una persona anémica, una persona que ha perdido las fuerzas y está débil, pero no porque haya trabajado de más, no porque su esfuerzo haya sido sobrehumano. La falta de ese trabajo fue lo que trajo la debilidad. La falta de fe, el olvidar las promesas, el no tener presente la obra que el Señor hizo al llegar a nuestra vida. Hay veces que minimizamos esa gran obra, representada aquí como un lugar desierto, un lugar de soledad, un lugar estéril, pero que florecerá. Un lugar que lo hará, pero lo hará de una manera hermosa. La comparación y los lugares que compara aquí son lugares hermosos donde florecen los lirios en el valle, lugares de valles fértiles. El Señor compara nuestra vida con un lugar así, con un lugar de riego, un lugar fructífero. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En el versículo 4, envía a aquellos que tienen las manos fuertes y sus rodillas no están débiles. Decid a los de corazón apocado, esforzados y no temáis. Dile a aquellos que han disminuido, dile a aquellos que están desanimados, dile a aquellos que se han debilitado, dile a aquellos que sus manos están cansadas y sus piernas debilitadas, diles que tengan ánimo, porque Dios mismo vendrá y los salvará. Porque Dios es un Dios personal, es un Dios cercano. Él vendrá y te libertará. Él vendrá a hacer la obra en tu corazón, en tu vida. El cambio y la transformación que produce el Señor cuando llega a una vida. Cuando la palabra de Dios llega a un corazón, lo que estaba muerto comienza a cobrar vida. Donde no había esperanza comienza a nacer la esperanza, comienza a brotar un tiempo diferente. De tal manera, dice Dios, que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Él mismo vendrá y os salvará. El Señor vendrá con un galardón. Dice la palabra que Él traerá ese galardón, ese premio a quienes han creído en Él, a quienes han guardado la palabra. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa de Dios ante la victoria. Hay una promesa de Dios en continuar y avanzar en el camino, en llegar a la meta, en no bajar los brazos, en no rendirnos, sino en perseverar, en confiar, en creer que el Señor y sus promesas se cumplirán en nuestra vida. Porque dice, el Dios mismo vendrá
Él vendrá a tu corazón. Hay veces que el hombre dice, yo quiero que Dios lo haga de una manera. Y el Señor se acerca a ti por medio de su palabra. Y al ver la gloria y la hermosura de Dios, permite que puedas ver sus maravillas. Porque dice la Escritura, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. En aquellos días, en el momento que se cumple la promesa de Dios, en el momento que todo valle desértico comienza a ser fértil, en el momento que el lugar donde no hay vida comienza a surgir, dice la palabra, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas son cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En un momento, Juan el Bautista manda a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a alguien más? ¿Eres tú el que transformará los desiertos en valles fértiles? ¿Eres tú el que tiene el poder para transformar? ¿Eres tú la paga y la retribución, la promesa del Dios nuestro? ¿Eres tú el que va a redimir a los que están cautivos? ¿Eres tú el que va a abrir las cárceles de los que están presos? ¿Eres tú el que había de venir? Aún tenemos que sufrir un poco más. Tenemos que esperar un poco más. Sin embargo, el Señor respondió, id y haced saber a Juan estas cosas que os veis. Ellos fueron a preguntarles, pero el Señor dice que no les dijo directamente, miren, díganle a Juan, yo soy. Díganle a Juan que el valle florecerá. Díganle a Juan y recuerden en la promesa en Isaías. Él no dijo, vayan y díganle a Juan que no es tiempo para rendirse ni para desanimarse, sino que el Señor le respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Él dijo, vengan que voy a mostrarles algo. El Señor comenzó a mostrarle su obra, su maravilla. Dice la palabra, Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces, cuando venga el Señor para redimirnos, cuando venga el Señor para salvarlos, así entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, un manantial, un torrente en la soledad. El Señor le dijo, vayan y díganle a Juan que ahora la esperanza ha llegado a los corazones. Vayan y díganle que los ciegos ahora ven, los sordos oyen. Díganle que los cautivos son libertados y sobre todos es anunciado el Evangelio. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. En pocas palabras, díganle a Juan que la promesa se cumplió. Díganle a Juan que este es el tiempo. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a alguien más? Vayan y díganle que el tiempo está cumplido. Díganle que la salvación ha llegado. Díganle que el Redentor ha llegado. Juan estaba en la cárcel y perdería la vida en aquel lugar. Mas el Señor dijo, no hay profeta nacido de mujer más grande que Juan. Pero Juan en ese momento se preguntó, ¿realmente será esto lo que el Señor nos habló? ¿Será realmente este tiempo? Y la obra y la gloria de Dios hablaron a su corazón. Porque habrá
un mover de Dios, tanto en los tiempos futuros como lo hubo aquellos días, como lo hay hoy. Hay quienes piensan que ese tiempo se ha terminado. Hay quienes creen que los milagros y la manifestación de Dios ha terminado, que ya Dios no hace nada hasta el tiempo futuro. Entonces, cuando Él venga, se manifestará su gloria y habrá señales de el cambio y la transformación en medio de ríos, en medio del desierto, en medio de los sequedales. Pero sin embargo, hoy vemos agua fluir dentro de vidas que estaban secas. Vemos ciegos ahora poder ver a Cristo. Vemos sordos abrir sus oídos a la palabra de Dios. Alguno dirá, bueno, pero eso es en el área espiritual, pero en el área material también. Los milagros de Dios siguen sucediendo. Los ciegos son sanados. Vemos la gloria de Dios y a lo largo de los años Dios nos permite ir experimentando todo ese obrar de Dios, esa gloria de Dios. Y ese obrar de Dios misterioso que aún el Señor hace de la manera que menos pensamos. Yo recuerdo un día unos hermanos, ellos fueron a visitar a una mujer y ellos se compadecieron de ella porque esta mujer hacía un año o más que no podía hablar. Los médicos no le encontraban cuál era el problema, pero ella en ese tiempo comenzó a comunicarse con un pequeño pizarrón y escribía, y de esa manera se comunicaba con la gente, iba escribiendo y así. Así que ellos vieron su condición y le hablaron acerca de este Dios. Y le hablaron acerca de aquel que vendría Él mismo y salvaría. Le hablaron acerca del Dios de amor y de misericordia, aquel que tiene la capacidad de poder hacer florecer el desierto, de crear manantiales de aguas. ¿Sabes? La referencia aquí es un espejismo que se hace realidad. Hay quienes ven la vida y aún la vida del creyente como un espejismo. Pero la palabra te muestra que lo que parece un espejismo, lo que puede verse allí como una mera ilusión, llegará, se hará realidad. Cuando camines pensando que estás viendo un espejismo, al llegar a aquel lugar te encontrarás con un manantial de agua. Te encontrarás con la promesa de Dios cumplida en tu vida. No será una ilusión. No será una simple percepción, un engaño de tu mente o un engaño visual, producto del calor, sino que será real. Así que estos hermanos le pidieron una prenda y la trajeron a la reunión. Cuando terminamos la reunión, dice, pastor, ¿podemos orar? Esta persona está sin poder hablar hace mucho tiempo y nos da pena, nos comunicamos, ella escribe y nosotros fuimos para hablarle la palabra de Dios, la invitamos, pero aquí tenemos una prenda para poder llevarle. Nosotros creemos que Dios puede hacer esa obra. Así que oramos para que el Señor haga un milagro, oramos para que el Señor pueda resolver aquello que los médicos no encontraron la solución. Ellos llegaron nuevamente a su casa, fueron a la casa de esta mujer y ellos decían, pastor, llegamos a la casa de esta mujer y cuando le íbamos a dar la prenda, le estábamos dando la prenda, esta mujer comenzó a hablar. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. La sanidad del Señor se hizo real en su vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es Él. Por eso el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué es lo que produce el gozo? ¿Qué es lo que trae el júbilo? En aquellas personas que saltan de alegría, que lo hacen así. Dice otra versión de las Escrituras, porque aguas han brotado en el desierto y torrente en el Arabá.
Cuando comienza a brotar agua en el desierto, te dice, esto es un milagro. Es una provisión de Dios maravillosa. Es algo que solo Dios puede hacer. Es una oportunidad. Es la esperanza. En África, en estos días, luego de tantos años de vivir en la escasez, luego de tantos años de que los animales estaban sin poder engordar a causa de que no había vegetación, a causa de la sequía, de la escasa lluvia, hace algunos años encontraron la manera para que pudiese brotar la tierra. La manera en la cual se está trabajando la tierra ha cambiado. La forma en la cual hoy los campos son sembrados ha cambiado. Los resultados están cambiando. Y en aquellas zonas de África han comenzado a hacer unas cavaciones no muy profundas, pero como una especie de zanjeo de unos 2 metros de circunferencia, en el cual se mide el terreno y la caída, hacia donde tiene la caída el terreno, se le hace una bajada pronunciada y las aguas quedan retenidas en aquellos hoyos que se van haciendo en la tierra. Y han logrado que por medio de eso las aguas sean retenidas de la lluvia y los lugares comiencen a reverdecer, no solamente donde está aquel lugar, aquella pequeña cavación, sino todo alrededor. Todo comienza a florecer y da lugar a la vida, da lugar a los árboles, da lugar a que los animales sean alimentados. El ecosistema está cambiando. Lo que era totalmente desértico, seco y árido, han encontrado la forma para que las aguas sean retenidas y que aquel lugar que no había vida ahora comience a brotar vida. Es lo que sucede en el corazón de una persona cuando Cristo llega. Hay veces que una persona cree tenerlo todo y cree no necesitar nada. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida es como aquella agua que se retiene. Tú comienzas a darte cuenta que algo comienza a cambiar. Algo comienza a florecer. Algo cambia en el carácter, en el corazón. Comienzas a darte cuenta que la vida no solamente era un lugar en el cual vinimos para trabajar, formar una familia, o lo que el mundo por ahí dice que el hombre debe hacer, sino que hay un propósito más allá de todo eso. Hay quienes hoy tienen las rodillas débiles, las manos cansadas, y quienes deben darle el mensaje a ellos. Hay quienes están caminando en el camino porque sus piernas están fortalecidas. Hay quienes están transitando en el camino, pero este camino hace referencia a un camino de santidad, un camino que fue trazado por Dios para llegar a Él. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos llama a ser santos porque Él lo es, y ese es el camino que ha trazado para acercarnos a Él, para acercarnos a su reino. Ahora, hay quienes se sienten o se encuentran hoy debilitados, hay quienes han olvidado las promesas, hay quienes se han alejado de Dios, hay quienes hoy no están caminando, ni orando, ni levantando las manos a Dios, ni sirviendo a Dios. Es decir, no están avanzando en el camino. Y el Señor envía esta palabra para que puedan fortalecerse, para que puedan comenzar a ejercitar aquello que se ha debilitado, para que comiencen a dar pasos pequeños. Quizás alguno diga, yo antes predicaba y me movía y estaba en las copas de leche e iba a entregar las viandas e iba a hacer evangelismo y me movía y le predicaba al vecino y le predicaba al compañero de trabajo. Bueno, ahora tranquilo, ejercicios pequeños, apretar la pelotita. Tienes que fortalecer tus manos. Tienes que volver a tomar fuerza en tus piernas.
Antes yo me acuerdo que oraba 2 horas por día, me quedaba ahí y oraba toda la noche y amanecía. Bueno, vuelve a orar media hora, 15 minutos, vuelve de a poco. Ningún maratonista, por más que haya corrido toda la vida, luego de no entrenar unos años, vuelve a correr directamente la misma cantidad de kilómetros. Empezará con 30 minutos, cambiará su alimentación, fortalecerá sus piernas, irá paulatinamente fortaleciéndose. Pero lo que no debes perder el foco es en la promesa de Dios, en la promesa de redención, en la promesa de dar vida y de... Imagínate, David cuando está hablando acerca de los redimidos del Señor, y está hablando acerca de cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, y habla acerca de los que sueñan. David está viendo un lugar que él conocía porque él había escapado a ese lugar. Y él había visto aquel lugar ser llenado por el torrente de aguas. Pero luego el torrente se iba. Y él podía ver cómo detrás de eso quedaba un jardín. Y él le dice, Señor, hazme así en mi vida. Haz que mi suerte venga y vuelva a mí. Como cuando el torrente se va. Como cuando las aguas que quedaron allí en el desierto se retiran, Señor, y se forma un lugar hermoso. Un huerto de flores. Así, Señor, la obra que tú haces en mi corazón. Así la obra de redención que tú haces en mi vida. Aquel salmo dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con júbilo, trayendo sus gavillas, mostrando que en el camino aún uno puede derramar lágrimas, que en el camino aún uno puede encontrar dificultades o situaciones que sean difíciles. Debes caminar llevando la semilla, debes caminar llevando la esperanza, debes caminar dando fortaleza y hablando al corazón apocado, al corazón que ha disminuido, al corazón que hoy está debilitado. Y decirle, vamos, ten ánimo, no temas, porque el Señor viene por ti, porque la mano poderosa del Señor y tu libertador viene por ti para darte redención, vida eterna, salvación, aleluya. Y aleluya. Santo es Él. El lugar seco, tu vida, se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. En aquel lugar la condición cambiará totalmente. Lo que estaba seco ahora florecerá, donde no había vida, ahora cobrará vida. Pero es necesario que te fortalezcas. Es necesario que vuelvas a levantar tus manos a Dios. Aún en medio de la debilidad, en medio del cansancio. Dice la palabra que el pueblo libraba una gran batalla. Entonces Moisés sube al monte y estando en el monte clamaba a Dios. Y mientras que clamaba a Dios, levantaba sus manos. Y el pueblo miraba a Moisés, miraba las manos que estaban levantadas. Y el pueblo avanzaba. Y el pueblo se fortalecía y peleaba y batallaba e iba venciendo a sus enemigos. Pero Moisés se cansaba y bajaba las manos. Entonces el pueblo comenzaba a retroceder y la batalla comenzaba a venir sobre ellos y los enemigos comenzaban a derrotarlos hasta que Moisés nuevamente levantaba las manos y otra vez comenzaban a vencer hasta que en un momento Aarón y Hur lo sientan en un lugar piedra y levantan sus manos. No solamente Dios pondrá personas para que puedan levantar tus manos, sino que es necesario que puedas descansar en la piedra.
Porque cuando tú bajas tus manos, cuando tú te rindes, cuando tú te debilitas, cuando tus manos se cansan y bajas tus manos, los que miraban a tu vida comienzan a perder. La familia que te miraba a ti, los amigos, los que miraban tu vida como una vida de fe, los que miraban hacia ti como alguien a quien seguir, como miraban a tu vida para decir qué fortaleza, cómo sigue adelante, cómo pelea, cómo lucha, o cómo lleva las gavillas a pesar de las lágrimas, mirarán a tu vida y mirarán tus manos. Tus hijos mirarán tus manos, tu familia mirará tus manos. Y cuando tú bajas tus manos, entonces comienzan a perder. Cuando tus piernas se debilitan, cuando dejas de orar por ellos, entonces comienzan a perder. Pero cuando levantas las manos, cuando mantienes tus manos levantadas a Dios, entonces el enemigo es destruido. En aquella batalla el enemigo fue destruido por completo, porque Moisés levantó sus manos a los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. El Señor quiere hacer una obra en nuestra vida. Y quiere mostrarnos el camino. Y quiere enseñarnos que al llegar al final ya no habrá de qué preocuparse. Ya no habrá peligros. El final de este capítulo dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido, ya no tendrán lugar. Esa es la promesa de Dios. Un día, todo lo que has tenido que pasar quedará atrás. Te acordarás de ellos como aguas que pasaron. Las promesas que Dios nos da acerca de las cosas difíciles que el hombre puede experimentar. Pero hay un camino, solo un camino que te acerca a Él, que te lleva y te conduce a la vida. Y Jesús dijo: yo soy ese camino. Esta palabra dice que y habrá una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese es el camino que nos lleva al Señor. Hay una cláusula. Nadie podrá entrar, nadie podrá ir por el camino y llegar a destino si no tiene santidad, si no vive una vida conforme a Dios. Y inclusive alguno dirá: bueno, pero es muy difícil. Bueno, el Señor lo conoce. Dice la palabra: y allí habría calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Podemos cometer errores, podemos tener torpezas aún en el camino, pero la santidad nos sostendrá. La vida en Dios nos sostendrá. Puedes hoy sentirte quizás cansado, pero aún caminas, aún avanzas, aún tus manos sirven a Dios. Caminas, pero hay quienes no están haciendo nada. La palabra de Dios dice: el que no trabaje, que no coma. El que no hace nada, que no coma. Pero Dios nos envía a fortalecer las manos cansadas, a levantar a los que han caído. Y como el Señor leyó del libro de Isaías, a proclamar el año agradable del Señor. El tiempo se ha cumplido. Y Dios habla al corazón de hombres y mujeres que se han quedado a mitad del camino porque están cansados, porque sus piernas están débiles. Es tiempo de que comiences paso a paso a volver al camino de la santidad, a volver al camino de Dios, a volver a la obra que el Señor quiere hacer en tu corazón. Las promesas de Dios se cumplirán. Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Él premia y da galardón a quienes buscan su nombre. El Señor quiere que conozcas sus promesas y que las guardes y las atesores en tu corazón. Pero no solamente eso, sino que esas sean las que fortalezcan tu camino.
Y cuando te encuentres caminando fortalecido y tus manos fuertes, recuerda que hay quienes se han debilitado y sus manos están cansadas. Ve y llévale la palabra de Dios. Ve y comparte el mensaje. Y si aún te parecen que son desiertos y son vidas secas, recuerda que dice el Señor, el lugar seco se convertirá en un estanque. Y el sequedal en manaderos de aguas. Cambiará completamente. Y el sequedal en manantiales de aguas, pastizales y juncos, y las cavernas, las guaridas, el lugar donde se tumbaban los chacales, todo eso se transformará en un lugar fértil, en un lugar maravilloso. Es decir, tu vida cambiará y podrás ver florecer tu vida, y no solamente tu vida, sino la vida de aquellos que por medio de la palabra de Dios sean fortalecidos para volver al camino de Dios, para volver a la santidad de Dios, para guardar el camino hasta el día que el Señor venga o te venga a buscar. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta hora. Los redimidos, los salvados, los rescatados por Dios se llenarán de gozo. Tú fuiste rescatado por el Señor. Debe haber gozo en tu corazón. Tú fuiste rescatado por el Señor, aún en medio de un lugar desértico, aún en medio de las dificultades. El Señor hizo brotar aguas para darte vida. Y te ha regalado promesas y ha puesto bendición sobre ti. Comienza a fortalecer tus manos otra vez. Comienza a fortalecer tus rodillas que están endebles. Comienza con un poco de oración, un poco de trabajo. Levanta tus manos a Dios, aunque estés cansado, aunque sea por un momento. Por un momento de tu día, levanta tus manos a Dios. Y dale gracias por lo que hizo en tu vida. Muchas veces nos enfocamos en pedirle a Dios todo lo que nos hace falta, pero poco en todo lo que ya nos dio. Y poco en todo lo que ya nos dio por medio de su palabra, nos prometió. Y la Escritura dice que eso vendrá. Al final no será un espejismo, será realidad. Brotará agua del desierto, no será solamente algo que parecía. Habrá bendición y vida eterna para los que creen en Cristo Jesús. Yo voy a invitarle a aquel que quiera abrirle su corazón a este Dios y confiar en Él, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes o los que están escuchando este mensaje, que puedan hacer esta oración de fe que dice: Señor Jesús, en este día yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, mis errores, y ayúdame a seguirte. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por rescatarme, por hacerme una nueva persona. Señor, te doy gracias por morir por mí y por darme vida eterna. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.